Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Blogando Ando con el Abogado. El programa de hoy vamos o explicamos, como siempre, con claridad y fundamentos algunos de los casos jurídicos eh, que marcan la conversación nacional. Y en ese tenor, hoy vamos a analizar un hecho que ha generado controversia política, jurídica y pues incluso entre familias. Justamente la denuncia presentada por el Senado de la República, encabezado por el senador Gerardo Fernández Noroña, en contra de un ciudadano mexicano por un presunto acto de agresión. Esto ocurrió en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este caso nos permite de alguna manera reflexionar sobre el uso de recursos públicos, los derechos fundamentales y los límites del poder de los servidores públicos frente a la ciudadanía. El 20 de septiembre del 2024, en la sala VIP de American Express en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el senador Gerardo Fernández Noroña fue supuestamente agredido por un ciudadano identificado como abogado de un despacho transnacional. Según la denuncia de Fernández Noroña, el ciudadano lo habría insultado, arrebatado su teléfono móvil y retenido el aparato por varios minutos. Sin embargo, y aquí va el problema, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República solicitando que se investigue y sancionen los hechos. De alguna manera, hasta aquí parecería un caso de presunta agresión. Sin embargo, lo que ha causado inquietud en la opinión pública, en la sociedad, es que el Senado como institución haya actuado legalmente en un asunto que de alguna manera es de una índole personal, realmente no es eh, algo que le afecte como tal al Senado de la República. Lo que nos lleva al siguiente análisis jurídico, que es un poco más profundo. De entrada, bueno, pues el principio de legalidad y el uso de recursos públicos. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos públicos deben ejercerse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, exclusivamente para satisfacer los fines a los que están destinados. Por lo tanto, el uso del aparato jurídico del Senado para promover una denuncia por hechos que no afectaron directamente a la institución, sino a un individuo que la representa, obviamente es cuestionado jurídicamente. ¿Puede el Senado asumir la defensa legal de uno de sus miembros por hechos ocurridos en un espacio privado o fuera del ámbito legislativo? Jurídicamente, esto podría ser válido siempre y cuando se demuestre que el acto tuvo repercusión institucional, lo cual no ha sido ni claro, incluso ni siquiera tocado en este caso. Dos, los derechos del ciudadano y la libertad de expresión. El artículo 6 constitucional protege la libertad de expresión y
Es un derecho que permite a toda persona expresar ideas, críticas o inconformidades sin ser objeto de represalias. No obstante, esta libertad no es absoluta. El mismo precepto establece que no se tolerarán expresiones que constituyan ataques a la moral, a la vida privada o a los derechos de terceros, ni aquellos que inciten a la violencia o a la comisión de delitos. La pregunta clave aquí es, ¿realmente la conducta del ciudadano fue una agresión delictiva o una manifestación de protesta o crítica política o incluso crítica personal? Si se trató realmente de un acto violento, como la sustracción del teléfono, perdón, se estaría frente a un posible delito. Pero si se trató únicamente de expresiones verbales de crítica, la denuncia realmente podría vulnerar el derecho a disentir y representar una forma de criminalización de la opinión pública. Ahora, el abuso de autoridad. Bueno, en el artículo 215 del Código Penal Federal se sanciona el abuso de autoridad. Esto es, cuando un servidor público en ejercicio de su función realiza actos arbitrarios o se vale de su cargo para perjudicar a otro. Si el senador, como se ve y como se nota, utilizó su posición pública para que el Senado interviniera en una situación personal, está incurriendo en este tipo penal. No se trata solamente de una conducta ética cuestionable o antiética. Si se prueba que se utilizaron recursos humanos, materiales o institucionales del Senado para atender un asunto privado, estaríamos ante una violación al principio de legalidad y una posible responsabilidad penal y administrativa. Ahora bien, el principio de proporcionalidad y debido proceso. El principio de proporcionalidad, reconocido en la jurisprudencia constitucional mexicana y en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, implica que las respuestas del Estado, como sanciones o medidas judiciales, deben ser idóneas, necesarias y proporcionales al fin que se persigue. En este caso, ¿creen ustedes que es proporcional una denuncia penal por una confrontación verbal o una supuesta retención momentánea de un objeto? Sí existen otros medios invasivos como una queja administrativa o una mediación y realmente pues con estos eh, el recurso penal podría resultar excesivo y violatorio del debido proceso. Ahora bien, la jurisprudencia y pues algunas opiniones técnicas. Eh, Algunos expertos en derecho y algunas figuras públicas, políticas, han opinado sobre el caso. Tal es el ejemplo de la politóloga Denise Dresser, quien señaló que el uso del aparato institucional para intimidar a un ciudadano es una conducta autoritaria que contradice los principios republicanos. La senadora Lili Telles manifestó que la agresión no fue contra el Senado, sino contra un senador, como individuo, como persona, por lo cual es inadecuado utilizar recursos públicos para su defensa particular. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha sostenido que los servidores públicos tienen una mayor tolerancia a la crítica, o debieran tenerla, porque recordemos también que Gerardo Fernández Noroña ha basado su carrera en hacer este tipo de actos de los que ahora él se queja.
Entonces, estos servidores públicos debieran tener una mayor tolerancia a la crítica, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público o político, y que no pueden reaccionar ante críticas ciudadanas mediante denuncias penales que inhiban la libertad de expresión. Podemos ver, por ejemplo, la tesis aislada 1A, eh, 284 del 2014. Y bien, este caso no solo involucra una confrontación individual, personal, entre pares, que bueno, ya vimos que la paridad aquí no aplica porque se está aplicando todo el poder del Estado en contra de un ciudadano de a pie, sino que además pone en evidencia las tensiones entre poder público y derechos ciudadanos y nos invita a reflexionar sobre la delgada línea entre lo institucional y lo personal en el ejercicio del poder. La obligación del Estado de garantizar los derechos humanos incluso frente a posibles excesos de los propios funcionarios públicos. La necesidad de reforzar el control del uso de recursos públicos para evitar que se empleen con fines personales, como es el caso. Como sociedad, debemos siempre exigir que las instituciones actúen conforme al derecho, sin extralimitarse, y que los servidores públicos entiendan que su cargo implica una responsabilidad, no un privilegio, que entiendan que ellos trabajan para nosotros, no son ellos ciudadanos de primera y nosotros de segunda, ellos son nuestros empleados, porque al final nosotros con nuestros impuestos pagamos sus sueldos, sus altos sueldos y sus vidas tan desahogadas, aún a pesar de que la ciudadanía esté cada día más pobre. Solo así podríamos fortalecer el Estado de Derecho, así como la confianza en nuestras instituciones. Yo todos los días les comento a la gente con la que tengo contacto en diferentes ámbitos, eh, llámese en el ámbito profesional, eh, personal, en el ámbito de amistades familiares. Siempre les he comentado lo siguiente. Todos los políticos, incluyendo al presidente de la República, o ahora la presidente de la República, son ni más ni menos empleados del pueblo. Vienen a servir al pueblo, están para servir al pueblo porque para eso se les paga, para servir y para entregar resultados. No tienen por qué servirse del pueblo y mucho menos utilizar su poder para joder al pueblo, para joder a un ciudadano y humillarlo de la manera en que este tipejo humilló y sobajó a este abogado. Y no lo digo porque sea un abogado, podría haber sido cualquiera. Yo al señor no tengo el gusto de conocerlo y no creo que jamás tenga el gusto de conocerlo, pero podría haber sido cualquier ciudadano y la respuesta hubiera sido la misma. Eso es no tener madre. Utilizar el poder político, el poder público que tienes, que ese mismo ciudadano al que estás humillando y sobajando te está manteniendo, utilizar ese poder para sobajar y humillar a un ciudadano, no tiene madre.
Si tuvieras vergüenza, Gerardo Fernández Noroña, renunciarías a tu cargo, pero desgraciadamente sabemos que no es así. No tienes vergüenza, no tienes dignidad, eres un mentiroso, eres un hipócrita y eres un farsante. Les pido una disculpa al auditorio. Regularmente no tengo este tipo de expresiones, sin embargo, sí me molesta que eh, los políticos utilicen su poder simplemente para joder al pueblo y para humillarlo de la manera en que este tipejo lo hizo. No puedo llamarle senador porque la verdad es que para mí el señor no representa el más mínimo respeto. Y bueno, esto fue blogueando ando con el abogado. Eh, si te interesa seguir explorando el impacto del derecho en la vida pública, tus derechos como ciudadanos, no te pierdas nuestros siguientes episodios, nuestras siguientes emisiones. Comparte este análisis, comparte nuestros capítulos anteriores, comparte nuestro contenido a quien lo requiera, a quien más lo necesite. Y dale like, activa la campanita, este, coméntanos si tienes algún tema que quieras tratar. Con todo el gusto del mundo, ponlo en la caja de comentarios y nosotros buscaremos la manera de irlo tocando conforme vayamos llegando a, o vayamos teniendo el espacio para hacerlo. Recuerda que conocer la ley es la mejor defensa frente al poder, aunque, como ya vimos, desgraciadamente hay gente que usa el poder para sobajar, humillar y doblegar a los ciudadanos de a pie. Esto fue Logueando Ando con el abogado y hasta la próxima.